Javier Cófano, bienvenido, ¿cómo estamos? Bueno, muchas gracias por invitarme y buen día para todos. Bueno, la intención es ir al trasfondo de esta problemática. ¿Qué es lo que pasó para que ayer tanta cantidad de argentinos hayan salido a las calles a decir la universidad pública no queremos que la toquen? Bueno, en primer lugar hay, digamos, un recorte que tiene que ver con el presupuesto que tienen hoy las universidades, que es el mismo presupuesto que el año pasado, con lo cual, con el incremento de los precios y de los salarios, ese presupuesto, esas partidas no llegarían a 6 meses. En segundo lugar, las partidas, digamos, en el presupuesto general de la Nación figura cada universidad con un renglón, digamos, con el total de la partida que se elegirá, pero eso se puede abrir por universidad viendo qué financia cada partida, es decir, gasto de funcionamiento, sueldos, gasto de investigación, transferencias para construir un edificio, etcétera, está discriminado. Lo que pasa es que esos gastos de funcionamiento se transfieren mensualmente y mensualmente se estaban transfiriendo a los mismos montos del año anterior. Claro. Por lo tanto, esto que decían vamos a tener que cerrar no está tan alejado de la realidad, porque si hay que pagar gas, luz, teléfonos, mantenimiento, etcétera, con esa plata las universidades no les alcanza. Entonces, a último momento el gobierno salió a decir que hacía una actualización del 70% de esos montos, pero igual está desfasado con respecto a la inflación y las necesidades de las universidades. Entonces, falta de presupuesto, falta de giro de partidas que le permitan un funcionamiento adecuado, sueldos que ya vienen retrasados del año pasado y que con estos últimos incrementos de precios, y hay que decir que las últimas negociaciones paritarias por prudencia han sido aumentos muy pequeños en enero, febrero, marzo y todavía no sabemos abril. Entonces, ¿qué sucede? El descontento es general porque hay, además de estos indicadores, un ataque concreto a la universidad pública en palabras de miembros del gobierno. Es decir, esto de acusar que no tienen auditoría o que se gastan en negocios, me parece desatinado, porque si hay un organismo que es austero, son las universidades nacionales argentinas. Es decir, el 80 y pico % se gasta en salarios, lo otro es para funcionamiento, investigación y algún convenio, algunas cosas más. Entonces, esta acusación general a las universidades me parece muy malo. Es cierto que puede haber habido algunos casos de excesos o de financiar cosas que a lo mejor no le correspondían a una universidad, pero son casos aislados. La mayoría de las universidades se dedican a enseñar, a estudiar, a aprender, etcétera, etcétera. Entonces, claro, me parece que ya eso colmó y hubo un cansancio de la comunidad universitaria que salió a expresarse. Porque, digamos, y esto de alguna manera lo podríamos empalmar con una pregunta que me hiciste el otro día respecto al discurso de Milei y a la sustentabilidad del ajuste que ha logrado para que en los 3 primeros meses hubiera superávit. Bueno, esta es una de las cosas, digamos. ¿Es sustentable mantener pisados los gastos de la universidad a estos niveles? Y me parece que no es sustentable, claro, porque es como un sobreajuste sobre algo que ya estaba ajustado. Es decir, lo mismo que podríamos decir de los subsidios a las tarifas. Está bien, los subsidios a las tarifas se van a ir eliminando en la medida que se empiece a pagar tarifa plena, pero mientras el gobierno debe, es decir, no ha pagado los subsidios a las empresas productoras de electricidad de estos primeros meses. Entonces eso es como si uno dijera, bueno, yo no pago la luz y el gas y el teléfono de este mes y entonces me sobró plata, pero no es que me sobró, es que no lo pagué. Es decir, hay que ver qué gastos y qué ingresos compara. Si compara ingresos de caja versus ingresos de caja, probablemente le sobre, pero si compara ingresos con los gastos reales que se han devengado, pone en cuestionamiento también el déficit. Eso es, ahí digo, si por ejemplo hablamos de números, se sabe, digo, el porcentaje del dinero que hoy están recibiendo, ¿qué gasto se cubre? ¿Qué porcentaje de gastos de todos los que hay
se alcanza a cubrir? Porque eso lo han estado publicando también, ¿no? Perdón, de las universidades. Claro. Bueno, en realidad las partidas para gasto de funcionamiento estarían cubriendo, digamos, lo que se gastó el año pasado, más un 140%. Y la inflación, medida, digamos, de punta a punta del periodo que se reclama, está por encima del 200. Entonces, no pueden cubrir todos los gastos. Y bueno, eso es solo una parte, junto con el tener los salarios, digamos, sin aumentos que acompañen el ritmo de la inflación. Entonces, bueno, la situación es compleja. ¿Qué va a pasar ahora? Porque, bueno, ayer se llevó adelante esta manifestación, pero hoy las universidades siguen en funcionamiento y siguen con este problema. Nosotros hemos ido a visitar algunas. Muchas de ellas están tratando de abaratar costos con lo más que puedan, en energía. Algunos están empezando a hacer clases virtuales. Digo, esto va a llevar un tiempo, me imagino. Tampoco es que de un día para otro se va a solucionar. Bueno, esto nos trae de nuevo al tema de la sustentabilidad del ajuste. Ustedes saben que ese ajuste que logró teóricamente un pequeño superávit está basado básicamente en la licuación de los salarios de los jubilados, de los salarios de los empleados públicos, de la falta de transferencias a provincias para obras, de la falta de obra pública nacional, de la falta de transferencias de capital para las obras públicas comprometidas con las provincias. Entonces, hay algunas cosas que pueden ser sustentables. Es decir, decidir que el gobierno nacional no hace más obra pública y solo lo hace si lo financia un privado. Pero no se puede seguir manteniendo pisado el salario de los jubilados a estos niveles. No se puede mantener 65 universidades con este presupuesto. Entonces, lo que tiene que decidir el gobierno nacional es ajustes que sean sustentables, aunque a uno no le guste. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cierro 10 universidades para que las otras 55 funcionen bien. O arancelo las universidades, aunque sea con un arancel mínimo, para que el gasto, en vez de ser lo que es, sea el 50%. Entonces, eso es lo que falta, una claridad, porque si no lo que pasa es que parece que está combatiendo la universidad pública a costa de dejarla morir o de dejarla que pierda más calidad, que no alcancen los sueldos, que no haya profesores que quieran dar clase, que no haya mantenimiento de los edificios, y eso es el peor de los mundos, es decir, es la incertidumbre. Me parece que tiene que definir, bueno, este gasto no lo voy a financiar más, las universidades sí, o viceversa, digamos, pero hay que tomar una decisión de prioridades en un marco, porque le piden más ajuste a las universidades o le piden que rindan los fondos. En realidad, las universidades ya están ajustadas y que rindan los fondos, eso es, digamos, hay mecanismos que por ley permiten a la Auditoría General de la Nación auditar, pero además las universidades se administran de forma democrática, es decir, hay un rector, pero hay un consejo superior integrado por profesores, alumnos, gente, digamos, no profesores, que hacen un control de la administración. Es decir, que me parece que le está pidiendo a la universidad cosas que la universidad ha cumplido. Bien, o sea que las universidades son auditadas. Las universidades son auditadas. Ahí se derriba lo primero, uno de los dichos del presidente de estos días, que hay que auditar más, o que se necesitan más auditorías para la... No, están auditadas. Los fondos que manejan, digamos, tienen muy pocas posibilidades de manejo discrecional porque, como te digo, la mayoría está destinado a sueldos y los otros remanentes a fines muy específicos. Y otro mito que habría que derribar es que en las universidades públicas se hace proselitismo, se hace política. Digo, yo pertenezco a una... Lo que han estado llamando adoctrinamiento. Adoctrinamiento. Claro. Es posible que existan los casos, está mal, pero yo creo que en la mayoría de las universidades, yo a la universidad que pertenezco, no he escuchado a nadie, pero absolutamente a nadie, que se queje porque hay algún tipo de adoctrinamiento o algún tipo de generación de ideas políticas en alguna dirección o de apoyo político a un partido político. Claro. De ninguna manera. De hecho, bueno, quienes alguna vez pasamos por alguna facultad política, hemos visto, digamos, que
la pluralidad de los partidos existe. Exactamente. Existen todos los partidos y todas las voces, claro. y todos tienen la posibilidad a través de elecciones del centro de estudiantes, bueno, de participar de la vida política universitaria, justamente. De participar de la vida política, claro, y aún de la administración de la universidad. Así que ese es otro mito que me parece que hay que derribar. Como te digo, el gobierno debe tomar alguna decisión en materia de decir, bueno, voy a financiar esto y no voy a financiar el otro, pero no esta incertidumbre y esto no pagar o sentarse sobre la caja sin decir qué voy a hacer después, porque genera incertidumbre y además no es sustentable el ajuste. Bien. Bien. Bueno, hoy desde el Gobierno Nacional dijeron que, por un lado, digamos, no vamos a tener que tener temor de que se vayan a cerrar universidades, pero puede llegar a bajar lo que tiene que ver con lo que mencionabas, la calidad, por ejemplo, porque van a haber recortes que sí o sí se van a llevar a cabo. Y sí, pero digo, desde ya ustedes saben que hay universidades en las que muchos profesores dan clase en forma gratuita. Exactamente, claro. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuánto hay para recortar? Es marginal lo que hay para recortar. Es decir, es probable que se pueda hacer un pequeño ajuste sobre algo que ya está ajustado, pero eso no resulta significativo en el número de las cuentas nacionales. Todos están haciendo un esfuerzo, jubilados, empleados públicos, está bien, la universidad también puede hacer un esfuerzo, pero no puede, por ejemplo, seguir manteniendo los gastos de funcionamiento con el mismo presupuesto del año anterior. Eso claro, es virtualmente imposible. Entonces, está bien, ajustemos un poco, veamos en qué se puede gastar, bajar algún gasto, pero que sea consistente y razonable con el valor que hoy cuestan los servicios, los sueldos, etc. Porque lo podríamos llevar a una vivienda, digamos, de cualquier persona que intente hacer lo mismo con los mismos ingresos que tenía el año pasado, y es imposible. Es imposible. Entonces, claro, lo mismo está pasando ahora con las universidades. Exactamente. Gracias, Javier. No, muchas gracias a ustedes. Javier Cófano, del Espacio Fundar, bueno, trayéndonos un poco de claridad y para ir al fondo del principal argumento y el eje que ha tenido esta movilización en defensa de la educación pública en Argentina.